En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, sábado 19 de marzo del año 2022, sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. La Iglesia recuerda el día de hoy a San José, esposo de la Santísima Virgen María y padre y cuidador de Jesús. La antífona de entrada está tomada del evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 42. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia. De la primera lectura, la tomamos del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 5, del 12 al 14 y 16. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Aquí en este libro de Samuel, en este segundo libro de Samuel, esta profecía de Natán que va y le dice a David, es la profecía que más adelante vamos viendo y que se cumple en Jesús, que se cumple dentro de los preceptos de la ley natural del hombre, que es nacer del hombre para ser hombre, y dentro de la organización y del ser, crecer en la cultura, crecer en el conocimiento del humano. Y eso se lo debemos a María y a José. Aquí lo está diciendo: yo engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. ¿A quién se lo está diciendo? A David. De David, Natán le está diciendo que va a nacer una descendencia, una casa, y que esa casa permanecerá para siempre. También le dice a David: tu hijo lo voy a ver y lo voy a cuidar como mi hijo. Él será para mí un hijo, y tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Aquí está la profecía de Dios en voz del profeta Natán para el rey David. De la segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe en Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen.
Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Pablo nos habla aquí, en esta voz que él pone hacia la comunidad de los romanos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Básicamente, la fe. La fe es lo que le está dando el acercamiento a Dios. Hay que recordar que Abraham, que era una persona que tenía muchos dioses antes de salir de Ur y de ser llevado a esa otra tierra, que Dios, ese Dios que le habló de entre todos los dioses y que Abraham le escuchó y le obedeció, es porque cimentó su fe en ese llamado. En ese llamado en el que le dijo: yo te haré padre de una gran descendencia. Yo te haré porque crees en mí. Yo te llevaré, yo cuidaré de ti y yo haré que tu descendencia crezca tan grande como las arenas del desierto y como las estrellas que puedes ver en el firmamento. Esa fe que Abraham tiene es esa fe que nos justifica a nosotros para convertirnos más adelante en hijos de Abraham, en ese pueblo de descendientes de la fe en ese Dios que lo llevó. Es la fe lo que nos justifica. Pero para poder hacer fieles a nuestra fe, tenemos que conocerla. Tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que conocer qué es lo que Él espera de nosotros y qué es lo que nosotros esperamos de Él. Porque hay que recordar que todo es recíproco. Todo se da y todo se recibe. Dios da, pero también recibe. Nosotros recibimos y tenemos que dar. Esa es la reciprocidad de la fe. A lo mejor nosotros esperamos dar algo físico y esperar de retorno algo físico. Pero ¿qué pasa cuando nos llega lo espiritual? Cuando nos llega en espiritual nos llena mucho más todavía que eso físico. Esa es la fe. Esa es la fe que tuvo Abraham en ese Dios que lo llevó y le dio esa gran descendencia. Por eso es que él dice: esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos. Yo creo que nosotros podemos decir lo mismo. Esperando contra toda esperanza, creemos que Dios nos va a recompensar. Pensamos que Dios nos va a dar lo que nosotros merecemos. Sin embargo, sabemos que Dios da mucho más de lo que nosotros esperamos. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andan buscando?
¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Esta narrativa que nos pone Lucas acerca de este periodo de vida de José, de María y de Jesús, nos habla de cómo es que el niño Jesús, ya tenía esas líneas de ser llamado por el Padre. Sabemos en retrospectiva, pues, que Jesús es el Hijo de Dios. A José ya se le había revelado, y a María ya se le había revelado. Hacía apenas unos cuantos años, porque el niño que te había cumplido sus 12 años estaba ya en pláticas en el templo con los sacerdotes y con los doctores de la ley. Habían pasado 12 años de la aparición del ángel a María. 12 años de esa plática de José y de esa duda que él tenía de qué hacer con María. Qué hacer acerca de recibirla, de escuchar al ángel, de escuchar a María, de poner ese entorno de la ley y ese entorno del amor que le tenía. ¿Qué es lo que lo lleva a este escenario, a este episodio de su vida? La fe que José tuvo en las palabras del ángel, que es la misma fe que acabamos de escuchar hace un momento en Pablo hacia Abraham. Él creyó. Su fe lo justifica para estar con Dios. José justifica esa acción porque creyó en el ángel enviado de Dios, enviado del Padre. Sin esa justificación de fe, este hecho nunca hubiera sucedido, porque hubiera sido otro el destino de María y otro el destino de Jesús. José, en función a su fe, acoge a María. Y María, en función a su fe, cuando también le es revelado a través del ángel lo que va a suceder, es que la fe la justifica y le da las gracias que vaya a necesitar para ser la madre del Hijo de Dios. José es justificado y recibe también todas esas gracias para ser el padre adoptivo de Jesús. Pero no nomás el padre adoptivo de Jesús, ser también el esposo de María. Protegerlos, cuidarlos, alimentarlos, educarlos, darles ese bienestar a esta familia que creyó en el mensaje del ángel. Esa revelación que vino a cambiar el destino de todo el mundo. Por eso es que el día de hoy que recordamos a San José como esposo de la Virgen María, como esposo de la Santísima Virgen, también debemos de hacer algunas anotaciones. Velar por Jesús como Padre, sí, pero el Señor ha querido que la cabeza de la Sagrada Familia siga cumpliendo la misma función que la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. María es la madre de la Iglesia y San José es el protector. Así como José protegió a la familia, a María, al niño, de todas las persecuciones, y creyó en cada palabra del ángel como enviado por el Señor, así la Iglesia recuerda hoy a San José como el gran protector de la Iglesia, el gran protector de la familia. Estudiemos un poquito más de esta persona,
aprendamos más de esta persona de José. Invoquemos su ayuda. Invoquemos también esa gracia que José recibió para ser el gran protector y el que le dio también ese cambio a este mundo. Con su sí, con su esfuerzo, con su naturaleza de hombre y también con su naturaleza de ser padre. De la oración colecta, el día de hoy, sábado 19 de marzo, sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, segunda semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones corresponden a San José. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.